Hoy en la agenda mediática nos encontramos con contenido abrumador. Nos saturan con imágenes, sonidos, colores y formas, volviéndonos muchas veces incapaces de dar una mirada más profunda. En todo esto, y haciendo una comparación entre medios tradicionales y alternativos, encontramos un sesgo de pensamiento de muchos medios, en especial en el ámbito político y público. Al dar un vistazo a la política que ha vivido Colombia, se logra encontrar un elemento que no pasa desapercibido: el miedo. Por ello, al pasar tantos años, se continúa viendo que el país camina hacia la misma línea. Entre conversaciones comunes, las personas suelen mencionar palabras como inseguridad, temor, incertidumbre y muchas otras que son opuestas a la seguridad. La hemos vivido durante 200 años y aún más si nos metemos más atrás, desde la época en que llegaron los españoles, que hemos vivido sometidos, y esa política de sometimiento siempre ha sido por la violencia. Se vive una política del miedo porque tenemos un país polarizado, o sea, está la extrema izquierda y la extrema derecha. Y pues esto nos genera a nosotros, los ciudadanos del común, nos genera como cierta incertidumbre. Se escucha mucho comentario de que la extrema izquierda es mala, de que la extrema derecha también, y realmente los que no vivimos de la política o no estamos muy bien enfocados en el tema, pues entramos en miedo frente a la incertidumbre. Yo diría que sí. Una nota publicada por Manuel Humberto Restrepo Rodríguez, titulada "El miedo de las élites a perder el control y el miedo del pueblo a morir de hambre", nos permite ser conscientes de la realidad actual que está viviendo nuestro país. Las élites tienen miedo de perder el control del Estado, que por siglos han sostenido. De su miedo salen fantasmas, angustias y emociones que no logran detener. Inventan enemigos, hacen cálculos sobre conexiones, intersecciones y vínculos de otros para conspirar contra ellos, y fabrican a sus enemigos para hacer que la gente les tenga miedo. Escuchamos a profesionales de distintos campos para conocer su punto de vista. Bueno, es histórica el tema del miedo, creo que es una realidad política y no es de ahora, sino pues como que ya hace tanto tiempo que nos enseñaron a vivir con miedo, que eso se nos metió pues como en el alma de cada uno de nosotros. Entonces la política se hace bajo el control del miedo y por eso pues produce muchos réditos finalmente el miedo, porque la política ha hecho del miedo uno de sus mayores electores. Creo que Colombia sí vive un escenario de miedo, vive un panorama y una atmósfera de miedo, de intimidación. No sé si le daría el carácter de una política del miedo o una cultura del miedo. En todo caso sí es muy determinante. Tenemos un lastre que es el conflicto armado, y el conflicto armado se ha construido en el imaginario social, en las representaciones sociales, desde el miedo. Se ha acuñado muchísimo desde los medios de comunicación, desde la escuela, desde la política, desde la cultura. En ese sentido nos han construido bajo un escenario de miedo en el que se ha necesitado de construir un enemigo interno, porque si tú no creas o no fabricas un enemigo, en este caso interno, no podrías intimidar a las mayorías. Después de que creas ese enemigo interno, lo muestras, lo satanizas. Cuando lo satanizas, lo deshumanizas, y cuando lo deshumanizas, entonces ya puedes justificar el exterminio de ese enemigo interno. Y en esa categoría de enemigo interno pues metes a muchos que reúnan unas cualidades o características similares, y es lo que ha venido pasando en este país. Por eso la dificultad para que resolvamos el conflicto, porque hemos creado unos monstruos, unos enemigos internos con los que ahora no podemos interlocutar, ahora no los podemos entender, no los consideramos en la misma línea de humanidad en la que aparentemente los buenos nos encontramos, y eso constituye un lastre para resolver nuestros conflictos. Y bueno, frente a la política del miedo, creo que es muy importante resaltar que sí se puede vivir de alguna manera en nuestro país, pero pienso que es algo que se vive en todos los sectores, es decir, no solamente en la política, sino que en realidad el tema del miedo se vive en muchos aspectos. Creo que frente a la política, ya directamente hablando,
está inclusive el trato en la forma en la que nosotros vemos, por ejemplo, debates políticos, aprovechando que estamos en época, donde uno se da cuenta que realmente no hay argumentos muchas veces serios, sino realmente es un ataque entre ellos, de parte y parte. Creo que no existe en este momento un político que pueda decir, o bueno, si existen muy pocos, que puedan decir yo hice una política limpia, sin hablar mal de otros, sin denigrar a la otra persona. Entonces creo que desde ahí empieza el tema de la política del miedo. Obviamente ya cuando hablamos de las grandes masas y el control de la población, pues sí, puede existir algo de miedo, pero creo que donde inicia es ahí, en la forma en la que cómo nos tratamos como seres humanos los unos a los otros. Ahí creo que empieza la política del miedo y donde empieza realmente donde uno realmente puede considerar qué político vale la pena o qué no, en la forma en cómo se refiere al otro. Yo no había visto más cínico que el doctor Gutiérrez. A los 5 minutos de haber fallado Hidroituango, salió a decir que era la naturaleza. Escuchen eso. Y eso lo desmintió el reconocimiento que hizo la compañía de seguros de 4.2 billones y 6 billones que le van mal. Total, usted es un mentiroso, un farsante. Es la primera vez que tiene posibilidades reales de ganar la presidencia un candidato que no representa la politiquería ni el poder de las élites, que no representa a la expresión más corrupta que ha saqueado el país. Hoy está esa corrupción atrincherada alrededor de Duque. Aunque algunos no quieran hablar de una política del miedo propiamente, este sí es un elemento utilizado por las élites para no perder el control del pueblo. Bueno, no la consideraría como política del miedo como tal. Yo la consideraría como una estrategia que han utilizado diferentes gobiernos, porque sí, en realidad el miedo existe en Colombia. La inseguridad es una de las características del miedo. Y el miedo, ¿cómo existe? Que sí hay derecho a la movilidad, pero hay unas restricciones a esa movilidad. Hay una policía que no utiliza armas, pero hay un ejército que sí utiliza armas, hay un ESMAD que sí utiliza armas, ¿sí? Entonces hay unas fuerzas del Estado que regulan cómo se debe movilizar el país, cómo se debe organizar, pero también hay miedo a través de ¿qué? A través de tanta normatividad, y todo se sanciona, todo se castiga, todos se cobran unas sanciones para castigar una equivocación, cuando esas equivocaciones se deben tratar desde la casa, desde las aulas, para poder enseñarle a la población, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a toda la población colombiana, que debemos no cometer esas infracciones. ¿Por qué? Porque nos llevan a una sanción, y el miedo en algunos casos hace que se cometa la sanción, en otras no. Pero existe también el miedo sin necesidad de sanciones, sin necesidad de que nos estén castigando por algo, porque es que el miedo es una característica innata del ser humano. Pero al hablar de miedo, estamos frente a un elemento movible e incierto, el cual puede ubicarse en distintos lugares. Hay quienes hablan de un miedo de los gobernantes a perder el control, otros de un miedo infundido en el pueblo, e incluso un miedo sano que fortalece la convivencia ciudadana. Sí, yo creo que la causa de que se construya ese escenario de miedo, pues es muy relativo a la especie humana. La especie humana, de hecho somos humanos producto del miedo. El miedo no es que sea malo, el miedo es malo cuando no lo reconocemos y no lo controlamos. O es malo cuando lo infundimos sobre otros para atemorizarlos y hacerlos sentir inferiores, o para eliminarlos. Porque el miedo en el aspecto positivo es un sistema de alerta que le genera al ser humano algún riesgo, o que le advierte que hay un riesgo. A partir del miedo es que nos hemos dispuesto a cooperar, a colaborar, a organizarnos como sociedad, como colectivo, para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia. Entonces es muy difícil, es muy complejo. El miedo lo vamos a tener siempre, desde que salimos de casa. Algunos sentimos más temor, más miedo, otros menos. Unos son más tranquilos, otros son más calmados.
pero el miedo siempre va a existir, sea como una estrategia o como una política de Estado a través de la norma, o como una estrategia que utilizamos los padres, que utilizamos los profesores, siempre va a estar ahí, No es claro, pero va a estar ahí. Podemos hablar de un miedo como estrategia de manipulación o como característica humana que permite que la sociedad y la política funcionen. Sin embargo, hay un elemento que ha influido fuertemente para que el miedo se convierta en una sensación constante y se extienda rápidamente. Me parece que hay una relación muy grande en el tema de la comunicación de los medios y el tema social desde lo político, pero sobre todo no tanto la política como ciencia, sino desde las familias, por ejemplo, que manejan la política. Porque resulta que los medios se utilizan mucho como una forma de generar ese miedo, porque es a través de los medios como, por ejemplo, nosotros hemos sabido que en nuestro país se han elegido presidentes, se han elegido candidatos a través de los medios, porque, por ejemplo, cuando un candidato no le cae bien, entonces los medios sacan noticias sesgadas, sacan información sesgada, donde inclusive desde el mismo manejo de la imagen, donde se saca al político entonces haciendo muecas o con cara fea, y el político agradable o el político que se quiere elegir, entonces tiene la cara bonita, está sonriente. Desde ahí se maneja, digamos, el tema de la política del miedo, porque entonces también sacamos información donde no, es que resulta que este presidente va a hacer tal cosa y es súper grave y no sé qué. Entonces me parece que se maneja mucho desde los medios, pero sobre todo entendiendo el medio de comunicación como la herramienta a través de los cuales las familias más poderosas dominan qué información llega al pueblo, digamos, al ciudadano del común. Entonces el miedo es muy natural en la especie y en la forma social. Sin embargo, creo que sí ha habido una fabricación del miedo para que desde la comunicación, los medios de comunicación han sido uno de los vehículos que más han amplificado el tema del miedo. Hay un texto de Jesús Martín Barbero sobre la ciudad, los miedos y los medios, en la que, por ejemplo, se construye a través del periodismo mal enfocado un escenario permanente, una sensación permanente de miedo. Varios temas son mediáticos, los controlan los medios de comunicación. Lastimosamente podemos ver que para denigrar o para tachar a una persona solo hace falta dar un clic. Y para retractarse hoy en día en contra de las falsas noticias y de las fake news que se viven a diario, pues es todo lo contrario. Un segundo tú puedes dar un clic y dañar una vida completa y no con otro clic puedes volver a renovar esa vida. Entonces realmente la justicia hoy en Colombia, las noticias, hoy en día el tema de la política, el tema de lo social, el tema de lo económico, todo se gira en un entorno que es la comunicación, y el que tiene el poder de la comunicación, el que tiene el poder de los medios es el rey, lastimosamente. Se identifica en los discursos políticos una polarización afectiva creada desde las campañas hacia los ciudadanos, y aunque muchos aún no identifican la magnitud de esto, sí podemos hablar de un despertar en la conciencia ciudadana en los últimos años. Toda la parte publicitaria tiene un trasfondo, y principalmente nuestros canales de televisión, aunque ahorita se ve mucho en las redes sociales, tratamos de bombardear las cosas negativas y las positivas las transformamos de igual manera. Entra en cierto pánico dependiendo de la noticia que estén dando, y como que uno se impacta y empieza a pensar, a veces incluso le transforma la manera de pensar a uno, porque uno está creyendo que está seguro en su voto y resulta que sale un comentario de la otra persona y dice, no, es que esta otra persona hizo algo malo, entonces uno transforma inmediatamente. Es un medio, digamos, de manipulación, pensaría yo, sin conocer mucho de medios de comunicación, pero pienso que sí influye muchísimo. Sí, efectivamente, de acuerdo al origen de los medios, digamos, al propietario de los medios de comunicación, se ve la influencia de los mismos propietarios, los mismos dueños de los medios de comunicación para sesgar las noticias y direccionarlas hacia intereses políticos. Eso pues lleva a que maximicen algunas noticias que causan el temor en la gente, que causan el miedo, con el fin de llevarlos a tomar una decisión en búsqueda de la paz o en búsqueda de solución a algunos problemas,
y efectivamente eso influye en la decisión política de los ciudadanos. Al plantearnos la pregunta de si Colombia vive una política del miedo, esperábamos en sus respuestas encontrarnos un miedo exterior y claro. En cambio nos encontramos un miedo interior, sembrado desde hace mucho tiempo, que se deja ver entre las sombras y que silenciosamente va actuando en cada área de la sociedad, en especial en la política, la cual es fuertemente influenciada por los medios de comunicación.